Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, tardes, lo que sea. Les saluda Campercroft y les doy la bienvenida. Esta vez pretendo hablar sobre un tema lo cual es bastante básico, pero todos tenemos dudas al respecto. La verdad es que inclusive cuando estás en este medio, muchos todavía tienen la duda de este tema. En específico estamos hablando de, como lo ven en el título, las diferencias y qué son, el restablecimiento en una computadora y el formateo. ¿Cuántas veces no hemos ido a un técnico o al amigo que sabe de cómputo, ya sea que sea técnico o que sepa pues por empírica, y le hemos preguntado, oye, ¿qué necesita? Está muy lenta, la vas a formatear, la vas a restablecer, o el típico que para todo la formateamos. Está lenta, la formateo, o hay que formatearla. Y muchas veces nosotros nos queda ese granito de arena, esa duda de que realmente es necesario. Bueno, pues ya no te lo preguntes más, o tal vez sí. Tenemos que dudar de todo. Bueno, les voy a explicar qué es, para qué sirve y sus diferencias principales. Ahí les va. Para el restablecimiento, me encanta empezar con esto, porque esto es algo que todos podemos hacer. Inclusive yo ya hice un video acerca de cómo restablecer tu computadora, y en este caso la recomiendo sumamente. Si tú ves una computadora muy lenta o alguien te la vendió y tiene un montón de programas que tú no utilizas y crees que sería mucho mejor si solo tuviese estos que vas a utilizar, vamos a hablar de Office, de Word, Excel, PowerPoint, tu explorador, tu antivirus y listo. Es un ejemplo. O en tu caso tal vez que tengas muchos datos y hayas respaldado todo lo suficiente y tu disco duro esté muy lleno, tal vez la veas lenta, tal vez no, pero simplemente quieres hacer como que deshacerte de cómo venía de fábrica. Y es justamente esa la palabra clave, de fábrica, porque el restablecimiento lo que hace es dejarnos la computadora o laptop o PC como si fuera de fábrica, o sea, como nos lo trajeron cuando nos la vendieron. Estoy hablando, por ejemplo, de que si te compras una computadora de HP, de Acer, de Asus, de cualquier marca de esas buenas, de Dell, por ejemplo, nos la traen con ciertos programitas que ya vienen preinstalados, que puede ser que no sirvan o puede ser que no, pero bueno, ese es el estado de fábrica, ya viene preinstalados estos programas, o sea que cuando la restablezcamos vas a tener esos programas de vuelta, y si no te sirven, pues bueno, los desinstalas en el caso de que se pueda. Como resumen, el restablecimiento es para cualquier persona que vea su computadora lenta o con demasiado espacio ocupado y tal vez ya hizo el respaldo, porque la verdad es que si restablecemos nos da la opción si queremos borrar por completo los datos o simplemente las configuraciones. En el video te lo presento de este lado, pues vas a poder verlo. Ahí te explico de manera más detallada cómo restablecerlo y en qué momentos hacerlo. Y ahora vamos a hablar de lo que es el formateo, y ahorita vamos a ver las diferencias. El formateo, esta es la palabra preferida de muchos compañeros técnicos, ingenieros, que les gusta esta palabra sin duda, o esta acción, porque la verdad, y siendo completamente honestos, nos ahorra muchos problemas cuando una computadora ya está muy dañada en el sentido del software, o sea, en su sistema. Que cuando la prendas te salen un montón de mensajes y tú ni sabes qué es, pero lo cierras o le das a aceptar y listo, y ya llega un punto en el que lo ves demasiado lento o ya te estorba, y cuando lo mandas al técnico te dice formateo y tú, claro, clásico, siempre formateo. Bueno, a veces es muy necesario para ahorrarnos problemas futuros y otras es simplemente para hacerlo más rápido. El formateo, a diferencia del restablecimiento, lo que lo diferencia principalmente es que se hace una instalación limpia. Es una imagen, es el sistema de Windows que lo bajamos directamente de su página, y cuando hablo de esto hago mucho hincapié de que no trae ningún programa que Windows no quiera, que el sistema operativo vaya. Entonces es una instalación limpia, se borra por completo toda la información, por lo cual es sumamente preferible que respaldes toda tu información, porque si no, pues bueno, se va a ir a algún lado que tú no vas a tenerlo. Entonces esta instalación limpia nos permite ahorrarnos mucho a nosotros los técnicos, de que si está muy lenta o si tiene virus, el formateo limpia todo, se arrasa con cosas buenas y con cosas malas, así que mejor respalda tu información, se formatea y listo. Este tema lo tengo muy pendiente, voy a hacer un tutorial muy sencillo como todos los que he hecho, espero, que te va a explicar de manera facilísima cómo formatear tú mismo con un USB, pasos sencillos. Lo voy a hacer pronto, todavía queda pendiente el video de los exploradores, que lo he estado trabajando
trabajando, pero sí es un tema que necesito trabajarlo bien. Bueno, pues retomando, las diferencias principales es que el restablecimiento tú lo puedes hacer tú mismo sin ningún problema. Desde ahorita, desde ya lo puedes hacer si tienes todo guardado y respaldado. Ves el video completo, te explico cómo, pero ya tú decides si se borra o no. Y en este restablecimiento, pues bueno, depende de cada marca cómo te deja la computadora, con programas o sin programas. Ya esto depende de cada marca. Y el formateo, este sí es mucho más limpio, mucho más, no mucho más, pero sí más complicado, en el cual pues te voy a hacer el tutorial, pero también lo puedes hacer tú mismo y te puedes ahorrar muchos problemas si tu sistema ya viene, o el recovery, que es con el que agarra el restablecimiento, es otro tema. Pero el recovery es una partición que las marcas crean o tú mismo puedes crear si no la ha creado tu computadora, para que cuando dé alguna falla a tu sistema se pueda agarrar de este safe, vamos a decir, de este guardado, para regresarla a ese punto de origen. Es como tu checkpoint. Y pues eso es todo. El formateo es una instalación completamente limpia, sin ningún programa, sin ningún virus, nada, todo se limpia. Y el restablecimiento, pues el restablecimiento únicamente es dejarlo como te la trajeron de nueva fábrica. Listo. En ambos casos puede ser que te necesites restablecer, que necesites respaldar tus datos. Y eso es todo. Si tienen dudas, por favor pónganlos aquí en la caja de comentarios. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, porque la verdad es que he tenido muy buena respuesta del público. Me encanta responder sus preguntas. La respondo a la brevedad posible y me fascina hacer estos videos. La verdad es que es algo en el que tengo tiempo libre y lo hago con todo cariño. Bueno, eso ha sido todo. Y ya saben, como siempre, los dejo con la música de fondo. Hasta luego.